Todas y todos, en esta ocasión vamos al último bloque del Congreso de Neurología. Es uno de los bloques quizá más importantes porque aquí se va a ir recapitulando ya la mayor parte de lo que se ha enseñado durante este Congreso. En esta ocasión pues vamos a presentar el tema de abordaje de la primera crisis epiléptica en adultos. Antes de entrar con el tema, me voy a permitir presentar al doctor, quien lo va a presentar. Es quien es graduado de la Universidad de El Salvador, Medicina Interna y Neurología la hizo en el Seguro Social, con estudios avanzados de epilepsia por 3 o 4 años en París, en Salpêtrière. También ha hecho estudios en sueño y por el momento es el coordinador de docencia de la Residencia de Neurología del Seguro Social. Es lógicamente miembro de las Sociedades de Ciencias Neurológicas de El Salvador y vicepresidente del capítulo salvadoreño de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Todo este currículum pues garantiza la calidad de exposición y la actualidad de los conocimientos que vamos a oír por parte del doctor Ovidio Balmore Solano Cabrera, a quien tengo el honor de presentarlo para el tema de la primera crisis epiléptica. Doctor Ovidio. Ok. Bueno, buenos días. Es siempre un gusto para mí encontrarme con ustedes en este evento y gracias al comité organizador por invitarme siempre a estas ponencias. Vamos a hablar del abordaje de la primera crisis epiléptica en adulto, el cual para mí es uno de los temas más trascendentes que pueden haber en epileptología. ¿Por qué? Porque esto me atañe no solo a mí, sino a todos nosotros, que somos médicos. En algún momento de nuestras carreras vamos a tener que enfrentarnos ante esto. Y la decisión o la evaluación que tenemos, gracias, de la evaluación que hagamos en la primera crisis, probablemente dependerá el pronóstico del paciente. Muy bien. El abordaje de la epilepsia y la crisis epiléptica por consecuente se podría resumir en 3 sencillas preguntas. ¿Es o no es? Y si es, ¿cómo la clasifico? Y si sé que es y ya la clasifique, ¿qué hago con ella? Si podemos responder esas 3 preguntas adecuadamente, ya hicimos el diagnóstico y tenemos a un paciente generalmente bien tratado. Entonces, la epidemiología de las crisis epilépticas, sabemos que este es un motivo frecuente de consultas en nuestros pacientes. De hecho, a nivel de urgencia y consultas neurológicas es una causa muy frecuente. En el Seguro Social es la primera causa de consulta neurológica. En Estados Unidos anualmente 150,000 adultos que tienen una primera crisis epiléptica. La incidencia internacional va por 61 por cada 100,000 habitantes. La literatura dice que 10% de la población mundial probablemente padecerá en algún momento de su vida de una crisis epiléptica y 1% desarrollará epilepsia. Entonces, vamos a tratar de desarrollar el tema en base a las siguientes preguntas. Primero, ¿es o no es? Básicamente, aquí lo que tenemos que definir bien los conceptos y hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Y la parte probablemente más complicada de esto. Vamos a recordar la definición de la crisis epiléptica. Es una manifestación neurológica, paroxística, ya sea sensorial, motora, cognitiva, vegetativa o conductual, causada por una actividad neuronal cortical anormal excesiva, hipersincrónica y preexcitable, súbita y transitoria de un grupo de neuronas del sistema nervioso central. Este concepto fue acuñado por Hewlett Jackson en el Queen Square en el siglo XIX y sigue siendo vigente hasta el día de hoy.
partiendo de este concepto en que sabemos que hay una manifestación paroxística neurológica secundaria, una actividad anormal eléctrica de las neuronas del sistema nervioso central, sabemos que esto, bueno, igual crisis epiléptica. Muy bien. Entonces, si tenemos un paciente con una sintomatología paroxística y o con alteración de su estado de conciencia, lo primero que tenemos que preguntarnos es si es o no crisis epiléptica. Para eso tenemos que echar manos de la historia clínica y el diagnóstico diferencial del paciente. No todo lo que pierde la conciencia es una crisis de epilepsia. No todo lo que tiembla es una crisis de epilepsia. No todo el que se orina tiene una crisis de epilepsia. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto porque es frecuente que el paciente llegue a la consulta de especialidad diciendo, yo tengo convulsiones, doctor. ¿Y usted cómo sabe? Porque el doctor me dijo, el doctor la vio. No, él fue lo que él concluyó en base a lo que yo le conté o le contaron. Entonces, empezamos a hacer una suerte de teléfono descompuesto en la cual yo repito nada más lo que me dijeron. Ok, entonces, una crisis epiléptica, vamos a ver ejemplos. Esas son mioclonías, esas son las contracturas sostenidas de los músculos, los brazos, luego una postura tónica bilateral. Vemos cómo se va arqueando el cuerpo en la postura tónica de 4 miembros. Y posterior a eso veremos unos movimientos clónicos, amplios. Esto, todos sabremos, no hay mayor lugar a confusión. Muy probablemente estamos hablando de una crisis mioclónica que luego sigue, evoluciona a una crisis tónico-clónico generalizada. Esto es algo como que lo que nos contaron, lo que hemos visto, lo que en algún video, la descripción de los libros. Entonces, pero recordemos que las crisis epilépticas tienen diferentes tipos de semiologías, siendo focales o generalizadas. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente en una sala de monitoreo de video electroencefalograma prolongado, el cual está monitorizado 24/7 y está en reposo, viendo la cámara. De repente empezamos a notar una alteración en el electroencefalograma, de un lado del electroencefalograma, el lado izquierdo. Vemos cómo el paciente empieza a tener esa actividad rítmica en el electroencefalograma, unos automatismos oroalimentarios como de masticación, y la mano derecha se encuentra inmóvil mientras la izquierda empieza a moverse de manera automática. El paciente pareciera tener preservada la conciencia, sin embargo hay una alteración de esta, puesto que se le pide que siga ciertas consignas, lo cual no logra hacer. Vemos cómo la postura distónica de la mano derecha persiste mientras la mano izquierda se sigue moviendo. Y mientras los movimientos oroalimentarios persisten. Esto es una crisis focal con alteración de la conciencia secundaria a una epilepsia del lóbulo temporal mesial y específicamente del lado izquierdo. Esto es lo que realmente son las crisis de epilepsia bien tipificadas. ¿Cómo lo sabemos? Porque tienen un video electroencefalograma que ya está dándonos el diagnóstico y la correlación clínica. Pero hay entidades patológicas que pueden a veces prestarse a confusión y nos pueden meter un poco en problemas a la hora del diagnóstico, siendo que los pacientes llegan de emergencia muchas veces ofuscados o con pocos datos o conociendo poco, o porque no tienen un léxico obviamente tan fluido como nosotros. Nos podrían explicar algunas cosas que se entiendan como una crisis epiléptica. Por ejemplo, el ataque químico transitorio es todos conocemos, una oclusión de un vaso, una arteria a nivel cerebral que va a ocluir momentáneamente, transitoriamente, un territorio vascular que va a una manifestación neurológica. Más frecuente en adultos mayores, depende de su sintomatología del territorio afectado. Usualmente dura entre 5 y 60 minutos, y esta es una de las principales diferencias con las crisis epilépticas, puesto que las crisis epilépticas rara vez van a durar más de 3 minutos. Son pacientes adultos mayores con riesgos cerebrovasculares como la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, la diabetes mellitus. Una cosa importante que hay que
bueno, tal vez no va en la definición, es la amnesia global transitoria, una entidad patológica en la cual el paciente tiene ciertas manifestaciones comportamentales en las cuales se vuelve reiterativo, no tiene memoria de los eventos que están sucediendo, actúa casi normal, aunque se ve poco confuso, pregunta la misma cosa una y otra vez, y al día siguiente, cuando se despierta, dice, ¿qué pasó? No recuerdo nada de las últimas 24 horas. Si bien es cierto, no es un ataque isquémico transitorio, se ve relacionado puesto que tienen un involucramiento de las estructuras vasculares cerebrales. Y muchas veces por esta amnesia transitoria se nos manda como un diagnóstico diferencial de epilepsia. La migraña, y específicamente la migraña con aura, y específicamente la aura visual o somatosensitiva, es un diagnóstico diferencial frecuente. Este video de la Mayo Clinic me gustó mucho, puesto que es la representación o la más fidedigna que he visto de una aura visual, en la cual podemos ver al paciente cuando va experimentando ese escotoma visual con un halo centellante, que es lo que los pacientes describen antes de iniciar su cefalea. Usualmente estas manifestaciones, que se ven acompañadas muchas veces de adormecimiento de la mitad de la cara o del brazo, que duran de 5 a 60 minutos usualmente, van a continuación acompañadas de una cefalea de características bien específicas, hemicraneana, pulsátil, con náuseas, vómitos, fonofotofobia, que siempre usualmente es así. Diferente a las epilepsias, que hablemos específicamente de la epilepsia del lóbulo occipital, se pueden manifestar con alteraciones visuales primitivas como escotomas, y sí, efectivamente también puede ser acompañada de cefalea. Para nuestra fortuna, en el diagnóstico diferencial, estas crisis del lóbulo occipital son rarísimas y constituyen menos del 5% de todo tipo de epilepsias focales. Por ende, si tenemos un paciente con escotomas visuales, alteraciones inespecíficas visuales y a continuación cefalea, el 99% de las veces será una migraña con aura. Ahora, aquí las cosas se empiezan a torcer un poquito. Y es cuando tenemos estas manifestaciones comportamentales bizarras con pacientes que tienen posturas distónicas, casi nopisótonos, con movimientos asincrónicos de un lado del cuerpo, los ojos que están parpadeando, una manifestación de la expresión facial como de disgusto o de sufrimiento o dolor, y estos pacientes con un contacto alterado de la conciencia, que lo que no se sabe si está despierto o está inconsciente, y podemos ver que se balancea de un lado para otro, que pueden pasar minutos, incluso horas de esta forma. Y esos son casos complicados. Este es otro caso que tenemos, recientemente me lo presentaron, una paciente que tenía esos movimientos durante días, había pasado de esa manera, con contacto alterado de la conciencia, movimientos un poco grotescos, con una fascia horripilante, y los dos pacientes tienen en común que habían sido diagnosticados en una sala de emergencia como una crisis epiléptica, como un estado epiléptico, siendo manejados con antiepilépticos endovenosos y, como no paraba, con anestésicos y ventilación mecánica. Esos ejemplos son de crisis psicógenas no epilépticas, los cuales, pues desgraciadamente, fueron maltratados y androgenizados, porque hasta hicieron neumonía aspirativa en un caso, se complicó la paciente. Felizmente no falleció, pero ha quedado con múltiples secuelas. Aparte de eso, son pacientes que llegan a la consulta con 4 antiepilépticos porque desarrollan lo que se llama pseudofármacoresistencia, lo que vamos a hablar más adelante. La crisis psicógena no epiléptica, solo para hablar rapidito, aunque es un tema extensísimo, es una manifestación comportamental paroxística impredecible involuntaria. No existe en este caso la simulación transitoria, que puede manifestarse con signos sensitivos, motores, cognitivos, emocionales, vegetativos, y que tienen como origen un proceso psicógeno y no un proceso eléctrico patológico cerebral. En otras palabras, se ve, se siente, se huele como que fue una crisis de epilepsia, pero no lo es porque no tiene el sustrato de actividad eléctrica patológica cerebral. La incidencia es de 1.4 a 4.6 por 100.000 habitantes, más en mujeres que en hombres. 5-40% de los casos coexisten con la epilepsia, y esto es lo complicado de esto, porque muchas veces no sabemos qué estamos tratando, si las crisis psicógenas o las crisis epilépticas. El diagnóstico definitivo siempre se hará por videoelectroencefalografía, y esto es más frecuente de lo que parece.
En muchas ocasiones tenemos pacientes que han tenido este tipo de crisis durante décadas y se han hecho la idea de que tienen una enfermedad que no padecen. Y nosotros tenemos que ver la manera de revertir todo eso. Ok, continuando. Esos eventos paroxísticos son sumamente frecuentes. Tenemos un paciente que cae súbitamente, tiene movimientos de sacudidas de miembros y vemos cómo hay versión cefálica hacia el lado derecho. Y después el paciente queda completamente inconsciente por varios minutos. Tenemos otro ejemplo, el paciente que cae, esos movimientos son más violentos, sacudidos de los 4 miembros. Sin embargo, la paciente no cierra los ojos, es un poquito difícil notarlo, pero no cierra los ojos e incluso llega a hablar y a decir que se siente mal y a tener interacción con el examinador, aunque se quede después tenida en el piso. Este paciente tiene una versión cefálica a la derecha, movimientos asincrónicos de los miembros y en sacudidas. Esto, señores, es un diagnóstico sumamente frecuente en las salas de emergencias y son síncopes. No tienen idea de la cantidad de veces que los pacientes llegan a la consulta de neurología diciendo, yo convulsiono, doctor. ¿Y qué pasa? Sencillamente me caigo, no me doy cuenta y dicen que brinco. El doctor pensó que era una convulsión y por eso me ha dado estos medicamentos que tengo, pero no se me quita. Sigo desmayándome, sigo teniendo estos problemas y sigo convulsionando. Y quitarles la idea a las pacientes de que no es una convulsión es difícil. Y por eso les someto, mira, doctor, pero existen otro tipo de crisis, ¿verdad? Ok. Dirán ustedes si es síncope o no. Esta es una crisis epiléptica atónica, en un paciente con síndrome de Lennox-Gastaut. Las crisis atónicas son sumamente raras en adultos. Generalmente se ven en niños o se ven en adultos en contextos de encefalopatías epilépticas, lo cual es bastante raro. O sea, si un paciente adulto o adulto mayor cae súbitamente con pérdida de tono postural, pálido, frío, sudoroso, lo más probable es que sea de origen sincopal. ¿De qué tipo? Puede ser cardiogénico, puede ser neurogénico, etcétera, 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 o vasovagal, que es el más frecuente, pero menos probable es que sea una crisis de epilepsia. ¿Qué es el síncope? Ya estuvieron hablando previamente de esto, que una pérdida súbita del estado de conciencia y el tono postural, con una duración usualmente menor de 60 segundos, aunque el paciente puede referir que pasa minutos u horas. El síncope se caracteriza por ser un episodio transitorio de hipertrofia cerebral global. 12% se generan estos episodios de movimientos tipo mioclonías, los myoclonic jerks, que llaman en América, en Estados Unidos, y versión cefálica. A esto se le ha dado un nombre que a mí en particular no me gusta, que es el síncope convulsivo, porque se presta mucho a confusión. Pero realmente los síncopes, en muchas ocasiones, dice el 12%, yo lo he visto en más ocasiones, pueden manifestarse con estas mioclonías y son parte del mismo síncope. El 3% de los pacientes son mayores de 70 años, obviamente es una enfermedad que se da principalmente en adulto mayor, y tenemos un utensilio bastante efectivo, bastante práctico para hacer el diagnóstico. ¿Cuál? El score de Sheldon. El score de Sheldon es una tabla que ya está validada, es inglesa, que tiene una sensibilidad y especificidad del 95% y hacemos una serie de preguntas que nos va a dar un puntaje. Si ese puntaje es mayor de 1, la probabilidad 1 o mayor de 1 es de que sea una crisis epiléptica. Si es 0 o menor de 0, entonces es más probable que sea síncope. Y es algo sencillo que no toma ni 5 minutos en pasarlo. Ok. Esta paciente es una paciente que tuvimos la oportunidad de conocer, una apnea del sueño, y estos movimientos bizarros que habían sido interpretados como una epilepsia. Entonces tenían antipilépticos, no funcionaban, y la paciente tenía tenido esos movimientos en la noche, ¿verdad? En la cual esos movimientos eran estereotipados, muy raros, muy bizarros. Y esto lo logramos publicar, y este es un trastorno de movimientos periódicos complejos del sueño. Es una identidad nueva que se está tratando de
de hacer los criterios adecuadamente, que es parte de los síndromes de piernas inquietas, el movimiento periódico de los miembros, y que se confunde fácilmente con crisis epilépticas. Hay muchos trastornos del sueño que se pueden ver asociados, se pueden ver confundidos fácilmente, como el sonambulismo, el comportamiento paradójico, perdón, el trastorno del comportamiento del sueño REM, los errores nocturnos, los movimientos síndrome de piernas inquietas, y de aquí, con muchas de estas patologías, salió este concepto del siglo XIX que sigue gustando mucho a la gente, que es el equivalente epiléptico, que es un concepto que trataba de explicar todo lo inexplicable y que fuera paroxístico. Este concepto obviamente está desfasado completamente, pero se sigue ocupando todavía el día de hoy. A mi gusto no dice nada y no debería ser ocupado. Ese es un ejemplo. Ustedes me dirán si les parece el trastorno del sueño. Hasta a mí me da miedo cuando veo este video acá. ¿Qué es eso, doctor? Esta es una epilepsia opercular frontal izquierda. Se da exclusivamente durante el sueño, tiene sus movimientos característicos de clonías faciales que se dan hacia el lado derecho y la postura distónica. Ahora imagínense despertar a la par de ella. El sufrimiento del esposo. Ahora, yo ya sé qué es, pero ¿cómo la clasifico? En este caso específico, lo que tenemos que definir específicamente es si es provocada o no, si hay factores predisponentes que le causen las crisis y si hay un riesgo de recurrencia. Recordamos la definición que hablábamos del grupo de neuronas, sincrónicas, pero esto no hace el diagnóstico de epilepsia. Lo que lo hace el diagnóstico de epilepsia son los diferentes criterios que ya la Liga contra la Epilepsia lo avaló, que son 3 específicamente. Si tenemos crisis no provocadas, y voy a hablar del concepto de no provocados, al menos 2 crisis con una separación de más de 24 horas de ambos, sin una causa que les explique, entonces hablamos de epilepsia. Si tenemos una crisis no provocada que tenga una alteración estructural o funcional subyacente que pueda predisponer a una recurrencia de crisis de más del 60% de los próximos 10 años, llámese un electroencefalograma normal, una resonancia con esclerosis hipocámpica, o una alteración genética, entonces hablamos de que ese paciente, aunque sea con la primera crisis, tiene epilepsia. Y si el paciente, con todos los criterios que vemos en la clínica, cumple con los criterios para un síndrome epiléptico específico como epilepsia clónica juvenil, síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsia del lóbulo temporal inicial, entonces hablamos que desde la primera crisis tiene una epilepsia. Entonces estos pacientes, no hay donde dudarlo, cumple criterios de epilepsia, trátelo. ¿Crisis de epilépticas provocadas o no? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, las crisis epilépticas provocadas o sintomáticas son aquellas que podemos echar la culpa a algo específicamente. Es decir, si presentan una estrecha relación temporal con una injuria específica, como puede ser una hipoglicemia, una hiponatremia, una hipercalcemia, una intoxicación por alcohol o al contrario, cuando se retira el alcohol o se retiran los barbitúricos de manera súbita, entonces este paciente puede presentar crisis epilépticas, las cuales no ameritarán tratamiento anticomicial. Mejor trate la causa de base, que es corrija la hipoglicemia, corrija la hiponatremia, dele tratamiento para la abstinencia y probablemente no conocerá. Ese es el otro rubro, las crisis epilépticas no provocadas, en las cuales no podemos identificar una causa directa, en las que nos va a preocupar y nos tiene que empezar a hacer la investigación. ¿Con qué? La clínica y la historia es la base de todo esto. Pero nos echamos mano del electroencefalograma. La doctora ya habló de las
de la importancia del electroencefalograma en epilepsia. Es inconcebible que un paciente con epilepsia no tenga un electroencefalograma. La sensibilidad es un examen altamente específico, pero poco sensible. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea normal no descarta que tenga la enfermedad, si máximo estamos hablando de interictales. Puede ser que tenga actividad epiléptica en un porcentaje bajo de la población y no tener la enfermedad, y la sensibilidad aumenta si le sumamos la privación del sueño, la estimulación luminosa intermitente, hiperventilación en bastante proporción. Entonces tenemos que tratar de optimizar al máximo este examen. Las neuroimágenes, no me voy a andar tampoco en esto, para efectos prácticos son dos: el TAC cerebral y la resonancia. El TAC cerebral se ocupa para emergencias, es decir, si el paciente llega debutando sus crisis, lo que tenemos que buscar es una anomalía estructural que ponga en riesgo la vida del paciente, como que una hemorragia cerebral, un hematoma cerebral, un tumor, etcétera, 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 que vaya a causar una alteración a este paciente. Para eso sirve la tomografía en emergencia. Pero probablemente si vamos a hacer un estudio más profundo y de la causa específica, para buscar esclerosis hipocámpica, para buscar displasias cerebrales, entonces vamos a ocupar la resonancia cerebral. Otros exámenes de rutina, pues la batería de exámenes: sangre, por ejemplo, un hemograma buscando una anemia severa, una leucocitosis, una plaquetopenia, que se pueden ver en diferentes patologías autoinmunes o infecciosas alteradas. Pues la glucosa, el sodio, el potasio, la creatinina, a veces las clases de función hepática nos pueden orientar a alguna alteración sistémica que pueda producir estas enfermedades. La punción lumbar solamente en el caso que sospechamos meningitis, ¿verdad? Y los tóxicos, si sospechamos que por intoxicación por algún tóxico específico. Entonces, ya casi terminando, el riesgo de recurrencia, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que el paciente va a tener otra crisis posterior a esto? Hay muchas formas, se han hablado mucho de estadística, hay muchos estudios, pero les traigo uno bien sencillo. Es que ya se ha identificado que el riesgo de recurrencia después de una crisis no provocada es de 21, 27 y 33% del primero, segundo y quinto año respectivamente. Y si esta se replica, o sea, es decir, tenemos una segunda crisis, una recurrencia, el riesgo se dobla de tener más crisis. Por ende, se ha implementado la escala de Kim, la cual es bien sencilla, nos dice cuántas crisis ha tenido el paciente previo a la primera consulta, si hay focalización en el examen neurológico y si hay electroencefalograma normal o no. Si este score nos da 0, entonces significa que es riesgo bajo. De 1 para arriba es medio y o severo. Y eso es importante a la hora de tomar la decisión si tratar o no al paciente. Hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta que podrían ser de riesgo para desarrollar una epilepsia. Por ejemplo, examen neurológico anormal, como lo mencionaba, una focalidad, electroencefalograma anormal, específicamente anormal con alteraciones epilépticas, antecedente familiar de epilepsia, lesión estructural identificada por un examen de imagen, consumo de sustancias psicoactivas y una crisis durante el sueño. Eso es factores que son de muy probable recurrencia. Y finalmente la pregunta es, si ya la clasifiqué, si ese que es, ya la clasifiqué, doctor, ¿y ahora qué hago? ¿Es necesario tratarlos? Bueno, cuando el riesgo de recurrencia es moderado a alto, definitivamente, no lo dude, trátelo. ¿Con qué? Con lo que tenga a la mano que sea lo mejor para ustedes y para el tipo de epilepsia que tienen. Otra variable a considerar: el entorno familiar, social, el nivel sociocultural del paciente para dirigir el antiepiléptico. Se evalúa al paciente de manera individual y personalizada. No todos los pacientes son iguales. Siempre que vamos a tratar, preguntémonos qué estamos tratando y a quién estamos tratando. El 70% de los casos de epilepsia van a ser bien controlados con 1 o 2 fármacos antiepilépticos si están bien diagnosticados y bien elegidos para el tipo de crisis del paciente. ¿Por qué? Porque así si el paciente desde el inicio estaba mal diagnosticado y no era epilepsia de base, y damos antiepilépticos, obviamente va a ser una pseudoresistencia porque vamos a estar dando medicamento que no sirve para lo que tiene que ser. Igual, si estamos dando una mala clasificación, estamos tratando un paciente con una crisis provocada, no va a servir de mucho porque ya tenemos que corregir lo que realmente está produciendo esto. Un algoritmo del abordaje, solamente para que tengamos una idea: la historia clínica, el examen neurológico y los paraclínicos son la base para hacer el diagnóstico. Preguntarnos, ¿es o no es una crisis epiléptica? Si no es, entonces probablemente sea una crisis psicógena, un ataque químico transitorio, una migraña o un síncope. Pero
Una ulceración sí es. Entonces, si ya sabemos qué es, ¿cómo la clasificamos? ¿Provocada o no provocada? Si es provocada, puede ser infarto, una neoplasia, una infección, un desequilibrio electrolítico, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay que hacer? Corregir la causa de base. Pero si no es provocada, entonces hay que establecer el riesgo de recurrencia. Entonces, ¿qué hago con ella? Si es bajo, pues observación y estudios. Y si es de moderado a alto, tratarla. Fácil. Conclusión. La evaluación inicial debe realizarse en forma integral, empezando por una historia y un examen neurológico adecuado. La aproximación semológica adecuada con el objetivo de descartar diagnósticos diferenciales. Se debe promover el uso racional de fármacos antiepilépticos para evitar circunstancias clínicas como la pseudoresistencia que hablaba, y la cual impacte de manera negativa la evolución de enfermedad y la calidad de los pacientes. Solo para terminar, les dejo este pequeño mensaje. Vivir con epilepsia es así. A veces tengo miedo. A veces no me puedo controlar. Otras veces no soporto la presión. A veces cuesta mucho enfrentar la realidad. Y me doy cuenta que es porque soy tan humana como vos. Me ves diferente. Me ves enferma. Soy Ana. Vivo con epilepsia y soy bailarina profesional. Quedamos cordialmente invitados para la primera semana de epilepsia de El Salvador 2019, del 1 al 9 de septiembre de este año, en el cual tenemos una serie de actividades académico-culturales, componentes extranjeros y nacionales. Esperemos contar con su presencia. Gracias.